¿Qué tal, gente sustentable y sostenible? Vamos con el video número 8, se nos acaba la serie. Estamos a 3 videos de terminar. Espero que hayan aprendido mucho de los anteriores videos, que hayamos podido crear polémica, que despertemos conciencia y que realmente esto nos sirva para cambiar el chip, cambiar el paradigma y emprender acciones de cambios de hábito. Bueno, sin más, vamos con el tema de hoy. Hoy tenemos que hablar de la casa, el coche, el transporte público. ¿Cómo están relacionados con la sostenibilidad? Empecemos tratando el tema del coche, del automóvil. Ese bien de primera necesidad que se ha vuelto algo de bien de primera necesidad para todos, para nuestro desplazamiento, para nuestro trabajo, para nuestra vida diaria. Pero tal vez hemos perdido la conciencia real de lo que es hacer un uso mesurado de este transporte, que nos facilita la vida desde luego, pero que en la medida en que tenemos más facilidades de acceso a ese medio de transporte, hemos perdido la conciencia de lo que realmente trae como consecuencia un uso inadecuado de este medio de transporte. Nuestro actual ritmo de vida, que nos hace incrementar muchísimo los desplazamientos horizontales, donde la gente vive lejos de sus sitios de trabajo y se tiene que desplazar hasta su sitio de trabajo, ha hecho que se llenen las vías, que sigamos llenando el mundo, como lo decíamos en el video pasado, sigamos llenando el mundo. Y ahora las vías de acceso a las ciudades, de la gente que vive en las periferias, trabaja en la ciudad, o la gente que vive en la ciudad y trabaja en las periferias, tanto las vías de entrada como las vías de salida de las ciudades y las mismas vías internas de las ciudades, cada vez están más colmadas de vehículos. Y pensamos erradamente que la solución pasa por ampliar las vías, y en la medida en que ampliemos las vías, pues damos cabida a más coches y habrá más coches, porque ese es el resultado del sistema consumista. Nos bajan de precio los coches, nos dan facilidades y nosotros pues somos seres humanos, caemos en eso y compramos coche y queremos, como vamos a ver, el mejor coche. Siempre nosotros vamos a querer lo mejor, como ya lo hemos hablado. Entonces saturamos todas estas vías, los desplazamientos se hacen más lentos, eso realmente pues afecta nuestra calidad de vida, nos causa estrés, estamos preocupados porque no llegamos a tiempo al trabajo, infinidad de cosas. Finalmente enfermamos por culpa de algo que nosotros pretendíamos que nos ayudara en la vida, y nos está causando muchísimos más problemas, además de todo el peso económico que conlleva mantener un vehículo, porque no nos podemos olvidar de que nos dan unas facilidades económicas para adquirir vehículo, pero luego tenemos que mantenerlo, tenemos que ponerle combustible, tenemos que pagar un seguro del coche. Entonces todo ese tipo de cosas va sumando, y todo eso suma al tren de gastos diario, y terminamos trabajando también, entre otras, para mantener ese coche. Ahora, si hacemos un ejercicio y miramos realmente, observamos el tráfico vehicular, nos daremos cuenta que mucho más del 90, casi el 100% de los vehículos, si observamos, van ocupados por una sola persona, que es el conductor. Entonces fíjense la cantidad de combustible que se está gastando, la cantidad de energía que se está necesitando para mover ese vehículo, y por ende la cantidad de emisiones y de contaminación que se está generando simplemente por el desplazamiento de una persona. No vamos a entrar en detalle, pero realmente el coche es uno de los inventos más ineficientes que hay energéticamente hablando. O sea, como máximo le estamos sacando el 30% de rendimiento al combustible que usamos en los desplazamientos del coche. Y si además le sumamos que ese desplazamiento lo estamos haciendo una sola persona por cada coche, pues imaginémonos lo que está pasando. Entonces es simplemente una falta de conciencia, tal vez por falta de que nos cuenten, de que nos expliquen lo que está pasando y en lo que estamos cayendo con ese uso inapropiado del coche. La otra es que pues obviamente eso, hemos perdido la noción de escala, no sabemos, ya queremos realizar cualquier desplazamiento en muy poco tiempo,
usando el vehículo, y resulta que eso no es así. Ya cualquier desplazamiento corto que queramos hacer en vehículos, por culpa de que esas vías están congestionadas, nos vamos a demorar más que si decidiéramos hacerlo en otro medio de transporte o caminando, como sería una de las opciones. Entonces ya aquí caemos en las alternativas. ¿Cuáles serían las alternativas al uso del coche? Porque el uso del coche es algo primordial y tenemos que desplazarnos. ¿Cómo nos desplazaríamos? Pues tenemos alternativas, ya lo habíamos comentado en alguno de los videos. Podemos usar la bici, podemos ir caminando, podemos usar una bici eléctrica si es que no tenemos un buen estado físico o la salud ya no nos lo permite. Podemos usar una moto eléctrica, podemos usar una patineta, aviones scooter que funcionan muy bien en los desplazamientos urbanos. Bueno, ya hay muchísimas alternativas. Lo bueno de usar esas alternativas además es que a todos los beneficios que eso nos trae. Si nosotros contaminamos menos, pues tenemos mejor calidad de vida porque tenemos mejor aire. Entonces vamos a respirar un aire mejor. Nos vamos a librar de esos problemas que tienen las grandes ciudades donde ahorita la contaminación es enorme. Empiezan a regular el tráfico no por el número de vehículos, sino por la gran contaminación que hay. Entonces, en la medida en que nosotros empecemos a dejar ese uso inadecuado del coche para desplazamientos cortos, y tratemos de emplear la logística, de compartir el coche. Eso es algo muy importante. Podemos compartir el coche para desplazamientos paralelos con personas que van hacia los mismos lugares. Entonces todo eso es beneficios, calidad de aire, calidad de vida, beneficios ambientales, obviamente beneficios sociales. ¿Cómo beneficios sociales? Pues obviamente beneficios sociales porque voy a poder compartir con otras personas. Si uso el transporte público voy a compartir con otras personas. Si comparto mi coche o si me comparten su coche, pues es un tiempo de socialización, de que podemos nosotros acercarnos más a otras personas. Volvemos a adquirir ese sentido de comunidad que hemos estado perdiendo, ¿no? Entonces, como les digo, eso solo trae beneficios. Tomar estas disciplinas, cambiar estos hábitos. De otro lado, el uso del transporte público, porque es la otra, ¿no? Yo no uso el transporte público porque es que el transporte público es para la gente que no tiene recursos y no puede comprarse, no se puede dar el lujo de tener su propio coche, su propio auto para movilizarse. Entonces yo no voy a usar el transporte público. Ese es un paradigma que hay que romper. Esa es una de las creencias que tenemos que quitarnos de encima. Que el transporte público es para todos, que tenemos que procurar que nos brinden un transporte público eficaz, eficiente y digno, desde luego, y sí que lo hay. Hay ciudades que demuestran que se puede tener un transporte público extremadamente eficiente, pero eso depende de la voluntad, tanto de parte del gobierno como de la exigencia que el mismo ciudadano le haga a su administración local para poder acceder a un transporte digno, a un transporte público de calidad, que sea muy eficiente. Y sí se puede. Hay muchísimas ciudades que lo tienen. Lo tiene Barcelona, lo tiene Vitoria, lo tiene muchas ciudades en el mundo. Está el metro de Medellín, el Metrocable. Así critiquen muchísimo el transporte público en grandes ciudades como Bogotá. Pues pensemos en que si realmente nosotros nos apersonáramos del transporte público, lo sintiéramos como nuestro, lo cuidáramos como cuidamos a nuestro coche, pues las cosas serían diferentes. Tendríamos ese sentido de pertenencia con el transporte público como un bien común que sirve a las personas y que nos ayuda a recuperar todo eso que hemos perdido desde el aspecto social y desde el aspecto ambiental, desde nuestra calidad de vida. Entonces es muy importante pensar en eso, ¿no? Hay que usar el transporte público, exigir un buen transporte público, porque es que eso ayuda muchísimo. Nos obliga también a nosotros mismos a disciplinarnos y a también ser más efectivos, a minimizar todos los desplazamientos horizontales. Vamos a ahorrar dinero, vamos a ahorrar tiempo y lo más importante, vamos a ser más sociables porque vamos a compartir con más gente. Volviendo al coche privado, la gran creencia que hay que romper es que se piensa que el coche privado que el coche viejo debo cambiarlo por uno nuevo porque el viejo ya contamina mucho. Pues la verdad es que no es así, porque debemos pensar que el coche viejo ya ha amortizado ambientalmente su coste energético.
mientras el coche nuevo acaba de salir con una ingente cantidad de energía embebida en su proceso de fabricación y luego viene su mantenimiento. Mantener el coche nuevo puede que sea económicamente menos costoso, pero energéticamente puede resultar muchísimo más caro. Si hacemos el balance, podemos encontrar que resultaría más eficiente ambientalmente hablando sacarle el máximo provecho a nuestro coche hasta sus últimos instancias de vida útil, porque así contribuiríamos más medioambientalmente que pensando en comprar o cambiar de coche y quitarnos esos hábitos de que tenemos que comprar el último coche, el mejor modelo, el más grande, el 4x4, o sea, el que contribuye más a la problemática medioambiental, solamente por pensar en nuestra comodidad. Lo otro, pensar en los coches eléctricos, sí, es un medio alternativo al transporte privado extraordinario, así como al transporte público, pero primero debemos encontrar una fuente limpia para alimentar esos coches, porque si nosotros usamos el coche eléctrico, sí, que estamos mitigando el problema, pero no lo estamos solucionando, porque si vamos a seguir recargando los coches eléctricos con una energía producida con un gran porcentaje de combustibles fósiles, no estamos haciendo nada, nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces eso hay que cogerlo con mucha delicadeza. Y por último, la casa que es donde nosotros pasamos más del 90% del tiempo, pues es muy importante para nosotros. Nosotros queremos tener nuestra casa propia, eso es un tema del cual se puede hablar también. Pero queremos la mejor casa, y se asocia que tener una muy buena vivienda es tener una vivienda hecha con materiales robustos. Estamos hablando de hormigón, de concreto, de acero, de ladrillo, materiales muy pesados, y esa es la idea de que tenemos preconcebida de una vivienda fuerte, algo que nos va a aguantar para toda la vida y que la podemos heredar a nuestros hijos. Pero claro, eso igual que como nos lo venden como algo muy robusto y también nos lo venden como algo muy costoso, y caemos en la trampa de las hipotecas y resultamos empeñados toda la vida pagando una vivienda, manteniendo una vivienda, porque eso es algo muy importante. Así como el coche debemos mantenerlo y implica unos costos de mantenimiento, pues la vivienda por ende también implica unos grandes costos, tanto en la parte de impuestos como en la parte de mantenimiento mismo de la casa, el pago de los servicios y todo lo que lleva añadido el tener una casa propia. Entonces también debemos quitarnos esa idea de que la casa sea robusta y que sea de ladrillo, que sea de hormigón. Si nos vamos técnicamente hablando, el coste ambiental y el coste energético y el coste de mantenimiento es inversamente proporcional al peso de la vivienda. Es decir, entre una vivienda pese más, sea más robusta, acero, hormigón, pues ambientalmente es muchísimo más alto el coste de esas viviendas. Y entre la vivienda sea más liviana, pues obviamente su costo de mantenimiento, su costo energético es muchísimo menor. Entonces debemos proponernos pensar en que la alternativa de una vivienda construida con materiales naturales, con materiales más ligeros, además de que nos brinda la misma garantía que una vivienda de estas robustas, según las creencias, su costo de mantenimiento y su costo energético y su costo ambiental va a ser muchísimo menor. Entonces esa es la idea que yo les quería transmitir. Entonces, nada de pensar que el coche nuevo contamina menos, nada de pensar que el transporte público es para pobres, y nada de pensar de que mi vivienda tiene que ser de ladrillo, hormigón o acero, sino que debemos cambiar esos chips, averiguar, como siempre les digo, formarnos y ver cómo todo eso nos va a hacer entender que debemos y cómo podemos cambiar de hábitos. Bueno, me alargué mucho en este video, pero pienso que los temas son bastante interesantes. Un saludo, nos vemos en el próximo video, que ya es el día sábado. Gente sustentable y sostenible. Hasta el sábado.